Buenas tardes y bienvenidos una semana más al programa Nutro Mi Radio aquí en Paterna Ahora. Estoy aquí con mi compañera, como siempre. Hola. Y nada, el programa es el programa de nutrición y entretenimiento en Paterna Ahora, que podéis escuchar cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación Paterna Ahora, en Spotify y en iVoox. Hoy tenemos a nuestra primera invitada del programa, Lucila Glombowski, que nos va a acompañar durante todo el programa de hoy. Lucila es estudiante de nutrición, al igual que nosotros está en el último año de carrera, y tiene formación en un método de antropometría llamado ENFA, del cual hoy nos viene a hablar. Muy buenas tardes, André y Raúl. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con vosotros en Nutro Mi Radio, hablando de nutrición, que bueno, que es un tema que me gusta mucho. Preséntate un poquito para la gente que no te conozca. Vale, bueno, comencé a estudiar nutrición en 2016 en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Luego no acabé la carrera porque, bueno, me mudé a España. Bueno, y aquí en Valencia estoy continuando mis estudios de nutrición. Y bueno, luego también comencé mi formación hace 3 años ya en antropometría con el método ENFA. ¿Y qué es eso de la antropometría? Bueno, básicamente la antropometría en lo que consiste es en una serie de mediciones corporales que se le realiza a la persona para poder así calcular su composición corporal y a partir de ello hacer un diagnóstico nutricional. Qué interesante. Pues también Lucila está haciendo su trabajo de fin de grado con este método de antropometría. Cuéntanos un poquito así por encima de qué va, pero no digas demasiada información que luego sí que nos contarás mucho más. Vale, así es. Estoy realizando un estudio en el que evalúo el estado nutricional de los alumnos de nutrición de la carrera de Valencia, la Universidad de Valencia, perdón. Bueno, y antes de comenzar un poquito con el programa, vamos a comentar el resultado de las famosas encuestas de Instagram que, bueno, para vosotros será una semana más tarde. Pero nosotros las hicimos ayer y decidir un poco, bueno, en general han salido bastante bien, Sí, ¿no? La verdad, mucho mejor de lo que esperábamos antes de escuchar el programa. Sí. Bueno, pues doy los resultados ya directamente. Sí, comenta un poquito también qué te ha llamado más la atención de los resultados. Pues vamos a comenzar. Lo primero de todo, el arroz, que el hidrato de carbono es el nutriente mayoritario del arroz. Eso yo creo que todo el mundo ha contestado bien. Yo creo que no había ningún fallo de nadie. Yo creo que también es bastante conocido el tema de los carbohidratos y el arroz, así que... Luego, en la ternera ya ha habido un poquito más de discordia, porque algunos han contestado grasas, que bueno, depende de la parte que cojas de la ternera, la verdad. Ahí no hay mucha discusión, pero la respuesta correcta sería proteína. Luego, en cuanto a las nueces, ha habido gente que ha contestado carbohidratos. Esto... No entendemos mucho. No, pero tampoco te con la gente. No pasa nada, es normal no saber qué tal, porque además la nuez tiene pinta como de carbohidrato en realidad, ¿no? Un poco. Como la patata, como el pan. A mí yo sí diría, si no supiese tal, yo sí diría. Pero bueno, la respuesta correcta es grasa, ¿vale? El salmón, aquí también ha habido discordia, que también lo entiendo. En este caso, la respuesta correcta sería la proteína, pero es verdad que nos venden mucho que el salmón es rico en omega 3, que es una grasa saludable y por eso entiendo que la gente ha contestado también grasa, ¿no? Que es cierto también. Es cierto, o sea, tiene grasa, todo tiene todo. Pero buscábamos el mayoritario en este caso son proteínas. Luego el aguacate, aquí también he visto que contestaban hidrato de carbono también o proteínas. Yo creo que el aguacate, como últimamente está tan de moda con la industria del fitness, pues... Igual por eso las dudas sobre el tema, pero la respuesta correcta era grasa. Y por último, el cacahuete, que también aquí ha habido discordia como con las nueces. La respuesta correcta vuelve a ser la grasa. Es un fruto seco. Y aunque aporta también muchísima proteína, lo que más aporta, sin duda, son grasas. Bueno, cuéntanos, Andrea, tus resultados. Bueno, en mis resultados también ha estado bastante claro en general, aunque hay un alimento en especial en el que sí que ha habido discordia. Ahora comentaré cuál es, porque ha sido el último. Empezamos por los macarrones, que la gran mayoría de personas han indicado que el nutriente mayoritario en los carbohidratos, que creo que en general no hay duda con esto en la población general. No, porque pasta, arroz, exactamente. La gente... A nivel de, por ejemplo, la merluza, también la mayoría ha indicado que es proteína. Yo creo que porque es un pescado así con poca grasa. Un pescado blanco que no tiene grasa y no tiene hidrato. Pues. Así que yo creo que eso también estaba claro. El siguiente alimento eran las olivas, que la gran mayoría ha indicado grasa, aunque también hay gente que ha indicado que tenían proteínas. No sé si tú encuentras la explicación, Raúl, de... A ver, se parece a un fruto seco, podría ser. Sí, bueno. Pero bueno, sí, el aceite de oliva, ¿no? Exactamente, el famoso.
Y luego también tendríamos el huevo, que el nutriente mayoritario es la proteína, aunque mucha gente sí que ha indicado que era la grasa. Esto nos parece completamente normal, porque sí que... Porque están prácticamente igualados, la verdad. Esta era trampa. Esta era la pregunta trampa del examen. Están muy igualados. Al final la grasa sobre todo está, bueno, en su gran mayoría está en la yema, por no decir toda. Y la clara sí que tiene poquita grasa. Pero vaya que es normal la confusión. Y luego, por último, tenemos el yogur griego, que aquí sí que ha habido mitad y mitad han dicho proteína y la otra mitad ha dicho que era rico en grasa. La respuesta correcta es que el nutriente mayoritario es la grasa. Sí, pero esta era más trampa todavía. Exactamente. Porque el yogur, es que yo pienso en yogur y pienso también en proteína, antes que en grasa. Yo, de hecho, diría proteína. Yo habría contestado proteína. Sí. También hay algunos yogures que sí que tienen, digamos, un poco más de contenido en carbohidratos por el tema del azúcar, de, por ejemplo, los yogures de sabores, pero el yogur como tal, natural, no tendría por qué ser alto en carbohidratos. Y bueno, una vez ya hemos hecho el repaso, no sé si Lucila quieres añadir algo más respecto a... ¿Tú has contestado bien la encuesta, Lucila? No, yo creo que también hubiese contestado mal varias, ¿eh? Bueno, y ahora que ya hemos terminado de verdad, vamos con la dinámica habitual del programa. Empezaremos con noticias relevantes de la semana y continuaremos con el tema de hoy. ¿El peso? ¿Qué es eso? Dentro de Nuevos datos sobre el contenido de arsénico en el arroz. Bueno, esto también es una noticia un poco como la de la semana pasada, que ya comentábamos el tema de metales pesados en la alimentación. Bueno, de hecho, tercer programa consecutivo hablando de metales pesados. Al final va a haber que hacer un programa de metales pesados, ¿eh? En este caso, no es una noticia como tal, es simplemente que últimamente se ha armado mucho revuelo con el tema de metales pesados, sobre todo en el arroz. De hecho, creo que lo comenté, ¿no? Hablé de ello también en el programa un poquito por encima. De la semana pasada, que había leído una noticia. Pues bueno, estos son datos de la OCU, que desde el año 2015... desde el año 2015. Me he ido. Son datos de la OCU que han publicado una estadística que habla un poquito de la cantidad de arsénico en arroz, ¿no? Pues vamos a repasar un poquito la estadística. Luego, como siempre, lo publicaremos haremos una publicación en nuestro Instagram, ¿no? Recuérdate Instagram. Sí. @nutro _ mi ciclo. ¿Y el tuyo, Raúl? R. San Pedro Nutri. Bueno, pues básicamente en la imagen nos habla de los tipos de arroz o los derivados del arroz y la cantidad de arsénico que contienen. En este caso vemos que el arroz que más arsénico tiene son el integral y el blanco de grano corto, que yo creo que esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al final el arroz integral es el grano completo. Y en cuanto a los derivados del arroz, lo que más tiene son las tortitas de arroz. De hecho, desde 2015 en Suecia ya no se recomienda ofrecer tortitas de arroz a los menores de 6 años. Y es por este motivo, por la cantidad de arsénico, ¿no? Sí. ¿Y algún consejo que tengas para reducir el arsénico en el arroz, así un poco más casero, Raúl? Bueno, pues un par de consejos para reducir. Lo primero, antes de reducir esta cantidad de arsénico, yo creo que si coméis mucho arroz, variaría los diferentes tipos de arroz que coméis, ¿no? Pues yo qué sé, un día basmati, un día integral, un día blanco, para ir, primero variar porque es aburrido. ¿Sí, exactamente. ¿no? Y segundo, por el contenido arsénico. Y luego, dos recomendaciones que os puedo dar es lavar el arroz con abundante agua, que esto reduciría un poquito la cantidad de arsénico. Y para los más atrevidos, cocinar el arroz con abundante agua y luego eliminar esta agua en exceso. Sí, pero la paella no. Esto sí que no podemos indicarlo para la paella. También queremos recalcar que, bueno, aunque estos estudios indiquen que el arroz tiene arsénico, tampoco nos volvamos locos y nos asustemos y dejamos de comer arroz o tortitas de arroz. Bueno, últimamente estoy viendo mucho metal pesado en muchos lados, ¿eh? Yo creo que voy a dejar de comer. No, hombre, hay que comer, es muy importante, que ya hablamos el otro día de esto y hoy pues un poquito más. Declaran culpables de homicidio involuntario a los padres de una niña de 16 años que murió por complicaciones derivadas de su obesidad y sedentarismo. Esto ocurrió en Reino Unido y es la primera vez en el país que se declara penalmente responsables a los padres de una menor por no controlar la alimentación y el ejercicio de su hija. Según CMD Sport, el caso, calificado de histórico, creó un precedente al identificar la falta de actividad física y la obesidad entre los niños como responsabilidad de los padres. Hemos indagado más sobre esta noticia y según la BBC, en realidad se habría sentenciado a los padres por abandonar a su propia hija, ya que se la halló muerta en su habitación en unas condiciones miserables.
En relación a esta noticia, Andrea, Raúl, ¿creéis que el hecho de que los niños padezcan obesidad es debido a una falta de atención de parte de los padres? Yo diría que no principalmente, porque al final siempre hablamos de que la obesidad es una enfermedad multifactorial, es decir, depende de un montón de factores y obviamente no le puedes acusar a unos padres directamente de que su hija pues presente obesidad o sobrepeso. Exacto. Sí que es verdad que al final, en cuanto a la alimentación, ¿no?, y al deporte, los padres pues hacen de activos de salud, ¿no? Son una referencia directa hacia los niños y también es cierto que si en tu casa pues haces ejercicio X días a la semana, lo que sea, y tu niño te ve o lo practica contigo incluso o lo apuntas tal, pues es verdad que ese sedentarismo se reduciría, pero tanto como culpar de obesidad. Además, este caso es un poco espeluznante, ¿no? O sea, sí, la verdad es que hemos leído la noticia y bueno, no queríamos tampoco traer más datos porque, jolín, sí, es que habla de abandono, pero, o sea, habla o sea, en realidad la noticia como tal no es por... O sea, la niña no murió por obesidad y sedentarismo. Exactamente. La niña murió por abandono. La abandonaron. Además, era una niña que padecía una enfermedad también. Sí, de espina bífida. Desde nacimiento, iba en silla de ruedas. Entonces no ha sido como tal la causa de la muerte el abandono a nivel de estilo de vida de los padres, sino ha sido de abandono literal de la hija en general. Sí. La Consellería de Sanidad realiza un examen de oposiciones para dietistas nutricionistas. La fuente es del Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana y el pasado 5 de febrero se realizó el primer examen de oposiciones para dietistas nutricionistas en la Comunidad Valenciana, aunque solo optaban a 6 plazas públicas y 4 eran de promoción interna. Aunque esto es buena noticia, la noticia realmente importante es la de a principios de enero, en la que se anunció que a lo largo del 2023 se realizarán oposiciones para incluir a 100 nutricionistas en atención primaria, es decir, centros de salud de toda la Comunidad Valenciana. Esta gran noticia, en gran parte, ha sido posible gracias a la campaña realizada por el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de la Comunidad Valenciana, llamada 1 para 50.000, en la que, y cito textualmente, se pretende visibilizar a los nutricionistas como profesionales sanitarios y crear conciencia de que la alimentación saludable no es una moda de influencers y gurús de la alimentación y que hace falta una evaluación nutricional personalizada en la sanidad pública y, lo más importante, accesible para toda la ciudadanía, mucho más allá de las dietas cajón. Las dietas cajón son las típicas que dan en los ambulatorios u hospitales sin tener en cuenta las características de la persona y que al final acaban pegadas en la nevera sin que el paciente haga caso mientras empeora la enfermedad. Dicho esto, Lucila, Raúl, como casi nutricionistas, ¿qué creéis que debemos, o sea, cuál es nuestro trabajo como tal en los centros de salud? Bueno, yo creo que somos un pilar fundamental en lo que es la salud de las personas. De hecho, hay muchas que acuden a los centros primeros de atención y es la única posibilidad que tienen de acceder a un nutricionista y realmente el impacto que tiene la alimentación en los estilos de vida ya se sabe que es fundamental. Pues sí. Yo creo que... La opinión no es una opinión, es una afirmación. Ya era hora. Ole, vamos a aplaudir todos juntos. Porque por fin hay plazas de atención primaria. O sea, es obvio que es una necesidad y de hecho este papel, por desgracia, lo tienen que realizar otros profesionales de la salud, que no es su caso, que no es su obligación, y mucho menos, aunque algunos estén más capacitados que otros, no es su obligación, y es importante ese papel del nutricionista o del dietista nutricionista en estos centros de salud. De hecho, aquí en España hay pocas comunidades que tienen nutricionistas en los centros de salud, y la Comunidad Valenciana es, creo que, si no recuerdo mal, la tercera que los empieza a incluir, así que nos alegramos mucho de estar en la Comunidad Valenciana aplausos. y de que los incluya, exactamente. Muchos aplausos, por fin. Ya era hora. Y ahora, si les parece bien, Raúl y Andrea, nos metemos en el tema principal de hoy, el peso. ¿Qué es eso? Y bueno, el peso es ese numerito que aparece cuando nos subimos a la báscula, ¿no? A ver, todos hemos pasado por este momento de tensión en el que, bueno, por la mañana nos levantamos en ayunas y nos subimos a la báscula. Bueno, y según el número que aparezca, puede ser una alegría o una tristeza, ¿no? Sí, al final te condiciona un poco el día. Vale. Pero bueno, ¿qué es realmente el peso? Y es que el peso de una persona representa la sumatoria de todo su contenido corporal. Quiero decir, es la suma de su masa grasa, el músculo, los huesos, los órganos y en algunos casos, además, se suma la retención de agua.
Entonces, desde siempre hemos considerado la pérdida o ganancia del peso como un parámetro para evaluar el estado de salud de la persona. Pero es que realmente el problema es que no abre juicio sobre la composición corporal. O es decir, no podemos saber si se trata de una modificación en la masa grasa, en el músculo, o se debe a la misma retención de agua, que además esta se ve modificada por diversos factores, ¿no? Sobre todo en la etapa del ciclo menstrual que acá la experta Andre, ¿o no? Sí, la verdad es que influye bastante, sobre todo a la hora de pesarse. Si no tienes nada más en cuenta, sí que puedes ver cambios en el peso simplemente por el tema del ciclo menstrual. Totalmente fisiológico, ¿verdad? Exactamente. Así que, bueno, una vez que ya sabemos lo que es el peso, ¿para qué se utiliza el peso? Pues principalmente para calcular el índice de masa corporal y con ello evaluar el estado nutricional de las personas. Seguro que habéis oído hablar del IMC en algún momento. Solo tiene en cuenta el peso y la altura de la persona y se puede calcular dividiendo el peso en kilos entre la altura en centímetros al cuadrado. Si no sabéis cómo calcularlo, también hay muchísimas webs que, y solo introduciendo los datos, ya os lo calculan. O lo podemos poner en la publicación que vamos a subir a nuestra También. El resultado nos indicará si la persona presenta desnutrición, bajo peso, sobrepeso, obesidad o si en cambio está en un peso normal o ideal, muy entre comillas, que ahora explicaremos por qué decimos esto. Se suele utilizar sobre todo para estudios de investigación a nivel poblacional, pero en muchísimas ocasiones también se utiliza para realizar diagnósticos, es decir, para indicar si la persona necesita perder peso o por el contrario necesita ganarlo. También existe otra herramienta muy popularizada que es el llamado peso ideal. Está basado en estudios poblacionales e indica qué debes pesar según tu sexo, altura y algunas también indican según la complexión. Yo, por curiosidad, lo he estado mirando y para mi altura, el baremo que marcan en peso ideal es de 12 kilos. O sea, la horquilla es de 12 kilos. Puedo pensar, creo que era entre 57 o algo así, hasta 72 o algo así. Digo, bueno, pues buen peso ideal. 12 kilos exactamente, solo 12 kilos de margen, bastante, que es un cambio abismal. Bueno, y una vez conocemos para qué se utiliza el peso, ¿es realmente útil? Realmente el peso no es tan importante y la clave es no obsesionarnos con él, porque al final es un parámetro que no nos refleja los cambios que se producen en la composición corporal, como habíamos dicho antes, es decir, si perdemos peso, ganamos peso, no podemos distinguir si fue porque aumentamos la masa grasa, disminuimos la masa grasa, aumentamos la muscular, es decir, eso no lo tenemos claro. Y a esto se le suma también la retención de agua, como mencionábamos antes. Por lo tanto, no es útil para evaluar el estado de salud de una persona. Lo que suele pasar mucho es que las personas fijan sus objetivos nutricionales junto con los profesionales de la salud en base a alcanzar un determinado peso o perder cierta cantidad de kilos. Muchas veces dicen, bueno, yo quiero perder 2, 3, 4, 5, 10 kilos. Y además se suma a estas dietas milagros, ¿no? Que muchas veces nos venden y que son prometedoras. Sí, y que internet está lleno de pierde 20 kilos en una semana. Sí. Claro. Bebiéndote estos zumos. Exactamente. Exacto, pero la pregunta es, ¿qué es lo que busca la persona cuando dice, no, quiero bajar 3, 4 kilos? ¿Qué buscamos? Disminuir la masa grasa, aumentar la muscular, aumentar el rendimiento, mejorar su estado de salud. Al final, cuando uno dice, quiero ganar o perder peso, no significa nada. Exacto. Algunos también, hay muchísimos ejemplos, ¿no, Raúl? Por ejemplo. Sí. Pues, por ejemplo, a largo plazo podemos hablar de esa pérdida o ganancia de peso en la recomposición corporal, ¿no? La recomposición corporal, que es la famosa recomposición corporal, que es un poco lo que viene siendo pierdo grasa y al mismo tiempo estoy ganando masa muscular y, por tanto, ese peso, teóricamente, se mantiene. Claro. Sí, o sea, tú estás mirando la báscula y dices, estoy haciendo las cosas bien, entre comillas, estoy siguiendo lo que me han pautado y no bajo de peso o no aumento de peso. Pero eso no significa que no haya habido avances, por eso el peso tampoco es, digamos, una herramienta como súper útil. ¿Alguna situación más que se te ocurra? Lucila. Bueno, muchas veces hay dietas restrictivas, ¿no? En lo que, ¿qué sucede? Bueno, sí, perdemos peso muy rápido y en poco tiempo, pero ¿qué pasa? Ahí tenemos el riesgo de perder mucha masa muscular. Sí, ese es el problema principal, o sea, no se pierde grasa. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Y también el tema del agua, las dietas rápidas, claro, que pierdes. Al final, los primeros días pierdes agua y sobre todo eso, masa muscular, que es muy importante retenerla. Así que al final, si estamos haciendo ese tipo de dietas restrictivas, no vamos a conseguir el objetivo e incluso vamos a empeorarlo. Exacto, podemos desnutrirnos incluso, exactamente, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado con estos temas. Otro caso, por ejemplo, que yo a veces veo en consulta, es el tema de la menorrea. La menorrea, para quien no lo sepa, es la falta de regla, o sea, tú no menstruas
Y muchas veces los profesionales se fijan en el peso. Igual tú puedes estar en un peso teóricamente ideal y dices, no entiendo por qué esta falta de regla, pero nos tenemos que centrar realmente en el porcentaje de grasa, porque quizás estás en un peso ideal, pero el porcentaje de grasa es muy bajo y de ahí la menorrea. Y de hecho, bueno, todo esto estamos hablando de a largo plazo, ¿eh? Exactamente. Todo esto es a largo plazo, pues en cosa de 2 semanas, ¿no? O 40 días, depende de lo que estemos hablando. Pero a corto plazo, vamos, a corto plazo por cualquier cosa te puede cambiar el peso. Sí. O sea, se me ocurre la cantidad de comida que he ingerido el día anterior, por ejemplo. El agua que he bebido, la actividad física, si tienes la regla, ¿no? O el estado hormonal de lo que estamos hablando antes. Si has descansado bien, si has descansado mal, si te has tomado una medicación, yo qué sé, pues, por ejemplo los corticoides, ¿no? Sí, que retienen más exactamente. líquido. Si llueve, si alguien te está mirando mal, ¿sabes? O sea, hay mil factores que varían a largo plazo. De hecho, a mí me ha pasado de ir a comer fuera algún día o lo que sea y al día siguiente de repente pesar 3 kilos más. Y lo más raro, me ha pasado de ir a comer fuera, en plan, comida copiosa, pesarme al día siguiente y pesar 3 kilos menos. Entonces, a corto plazo es, vamos... Sí, el peso no hay que obsesionarse tampoco pues con al día siguiente de ir a comer por ahí, ir a pesarse y ver que de repente he subido 2 kilos. O sea, es que eso no es... Claro, y si le quieres buscar una explicación, pues a ver, la única explicación que te puedo dar es la retención, por ejemplo, de líquidos, ¿no? Exactamente, Después porque al final la comida, sobre todo tipo ultraprocesada y tal, sí que contiene bastante sal y bueno, al final la sal también lleva retención de líquidos después. Además, marcarse un objetivo de alcanzar X kilos puede generar obsesión. El hecho de tener que pesarse cada semana, como antes ha dicho Lucila, el momento de pesarse por la mañana puede generar mucho estrés para saber si has alcanzado el objetivo. Y también puede venir acompañado de conductas compensatorias como restringir la comida o aumentar actividad física. Por ejemplo, he salido a comer, he comido mucho, pues al día siguiente no como nada. O me voy a andar, me voy a correr o me voy al gimnasio 2 veces. Debemos de tener mucho cuidado con este tipo de conductas y de compensaciones porque puede ser un inicio de trastornos de la conducta alimentaria. Bueno, yo vengo un poco a discutir, ¿no? A hablar de la contraportada de este tema del peso. Porque, como siempre en nutrición, la palabra es depende, la famosa palabra, la vamos a enmarcar. Si eres nutricionista y no dices depende, eres mal nutricionista. Todos los días en Eso es consulta evidente. es un depende. Entonces, por tanto, esto significa que yo no me puedo pesar, o no sirve, o mejor dicho, el peso que yo tengo en la báscula no sirve para nada. Pues no necesariamente. Porque además de satisfacer una curiosidad de cuánto peso, ¿no? ¿Qué fuerza ejerzo contra el suelo? El peso también puede utilizarse como una variable más durante un proceso, por ejemplo, yo qué sé, deportivo, ¿no? En el proceso deportivo, ya sin entrar en deporte profesional, hablando de deporte habitual, amateur, cualquier persona, porque en temas de entrar en un peso, lo que sea por competición, no me voy a meter. No, eso ya es otra historia. Entonces, entre otros muchos parámetros, el peso, ¿no? Puede ser una variable más. Parámetros que se me ocurre: la recuperación, la calidad del descanso, el rendimiento deportivo, la apetencia por la comida, las medidas antropométricas, la circunferencia. Entonces, es eso, ¿no? El peso puede ser un indicador más. ¿Vosotros qué pensáis de esto? A ver, yo creo que ¿Estáis también... en contra de mí? Depende de la persona. Yo creo que sí que puede ser un parámetro más, pero solo tenerlo en cuenta como todo lo que ha dicho Raúl. Simplemente una cosa más para ver una variación, pero ni mucho menos para ponerse un objetivo, ni basar los cambios en esto. Yo creo que Lucila me está mirando y creo que tiene otra opinión. No, bueno, es que claro, ahí estoy un poco en desacuerdo, en verdad, porque yo no recomendaría ni siquiera pesarse. O sea, tiren las básculas, no compren básculas. Bueno, Es que, claro. Entonces mi pregunta es, ¿yo cómo sé que he perdido peso si no me peso? Vale, bueno, es que al final los cambios en la composición corporal los puedes notar en 30 días, un poquito más, 40. No tiene sentido pesarse. Es un poco lo mismo, ¿no? Genera obsesión el hecho de todos los días pesarse y ay, aumenté 200 gramos, bajé 200. Al final, eso como hablábamos, no es indicador de nada, realmente. Entonces, al final lo más importante radica en la composición nutricional, en la composición corporal, perdón. ¿Y se os ocurre alguna medida que podía... Por ejemplo, el tema de la ropa, ¿no? Claro, por Las ejemplo. tallas. Sí, exactamente. No, por ejemplo, si te va quedando grande el pantalón y tal, bueno, eso es un el indicador agujero más más del fiable. cinturón, ¿no? Exacto, por ejemplo. Claro, o menos. Tal Por eso, cual. Ah, bueno, pero menos, sí, claro. Claro, que te Claro, quede como holgadito. Esa es depende, la mejor forma de darte cuenta si estás perdiendo, por ejemplo, grasa. Si es lo que buscas, más que pesarte,
un buen indicador sería, mira, me quedo un poquito más holgadito y tal, o... Y si estás aumentando masa muscular, ¿no? Pues la manga del bíceps, a ver Ajá, si te claro. cabe en la camiseta me o no. empieza a apretar la camiseta de repente. Exactamente. O sea, por ejemplo, respecto al peso, yo en consulta no lo utilizo para nada. No sé cuánto pesa la gente que viene a consulta, porque al final nos da un poco igual, porque con el tema del ciclo menstrual muchas veces, con las variaciones que tienen, mucho mejor enfocarse en los hábitos y no controlar. Sería curioso, ¿no? Hacer una encuesta también relacionada con esto y preguntar simplemente, ¿sabes lo que pesas? Exactamente. Yo creo que la mayoría de la población sí que sabe lo que pesa. Por lo menos, o sea, yo creo que... ¿Pero tú crees que a ojo o que porque se pesan? No, yo creo que porque se pesan, por desgracia. Sí que hay bastante obsesión, o por lo menos hay cultura de báscula. Hay cultura de báscula, sí. Sí, de todo el mundo, o la gran mayoría de personas tienen báscula en su casa. Sí. Y si no lo tienes, o sea, es un poco extraño. Incluso, pero vaya que tampoco es necesario como tal. O sea, que depende de la opinión que tengas. Bueno, y antes de pasar al tema, también comentaros un poco temas de pérdidas de peso. Es que viniendo para acá, me han pasado una publicación de un nutricionista que básicamente la resumo muy rápido. Era el testimonio de un médico, creo que era médico geriátrico, que básicamente comentaba que había entrado un paciente, en este caso tenía Parkinson, y que había perdido gran cantidad de peso en muy poco tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué me podéis comentar de Yo esa publicación sí que la he visto, y el médico hacía referencia a que era genial que el paciente con Parkinson hubiese bajado de peso porque estaba en un IMC alto. Y ahora estaba muy bien porque comentaba literalmente, estaba en su peso ideal. ¿Tú qué opinas, Lucila, de esto? Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Esto de bajar tan rápido de peso, decía creo que el hombre había perdido 10 kilos, ¿o no? Sí. Digamos, claro, lo que pasa es que cuando uno pierde en tan poco tiempo tanta cantidad de kilos, normalmente se expensa también de la masa muscular, y es una persona además que es un adulto mayor, al final eso, la desnutrición ahí es inherente, y eso disminuye mucho la calidad de vida, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, al final los médicos, no quiero meterme mucho con nadie, pero no actualizado, o como por lo menos con este tema. Es que al final no es su injerencia, ¿verdad? O sea, el médico debería derivar, ¿no? Que al final es... Claro, si hay una gran pérdida de peso, podría hablar con el profesional que estamos hablando antes, el nutricionista, el dietista nutricionista. Exacto. Y ver por qué ha perdido ese peso, porque igual no ha sido porque haya seguido una mejor alimentación. Y además es muy posible que no haya seguido una buena alimentación. De hecho, la teoría de la sanidad es que es multidisciplinar. En teoría, ese paciente debía estar tratado por un montón de profesionales diferentes, y cada uno en su ámbito. Pues veremos cómo poder ayudar a ese paciente. Claro, todos los profesionales juntos, así que... Bueno, y ahora ya dejando un poquito el tema del peso a un lado, vamos a centrarnos un poquito más en el TFG, en el trabajo de fin de grado de Lucila. Entonces, Lucila, cuéntanos un poquito mejor sobre tu TFG. Haznos otra vez una síntesis, ¿no? Un abstract del TFG. Bueno, muy bien. En el trabajo de fin de grado lo que me propuse es evaluar el estado nutricional, ¿vale? De los alumnos de nutrición de la Universidad de Valencia. Me parecía interesante esta población. Bueno, para ver si, estos estudiantes que a lo largo de la carrera han ido adquiriendo conocimientos sobre nutrición, si se los aplican a ellos mismos, ¿no? Me parecía un poco paradójico evaluar esto. Es un estudio que se ha hecho en otras universidades y aquí en Valencia no, así que, me interesaba hacerlo. Bueno, ¿y cómo lo hice? Para evaluar el estado nutricional de ellos, empleé un método de antropometría, que es el que les comentaba que me estoy formando hace 3 años, que se llama ENFA, que las siglas significan Evaluación Nutricional por Fraccionamiento Antropométrico. A los estudiantes les realicé 25 medidas corporales y a partir de ahí determiné sus respectivas masas y el diagnóstico nutricional. Pero no les adelanto más porque... Exactamente. Y ahora dinos los resultados. No, los resultados, quien quiera verlos, pues que vaya a la presentación del trabajo de fin de grado de Lucila. No, o la volvemos a traer al programa si quieres para hablar un poquito de los resultados. Sí, Esta pregunta va para Andrea, antes de pasar. ¿Tú crees, porque es que ella está sesgada por el resultado? Claro. ¿Tú qué crees? ¿Que el estado nutricional de la población que estudia nutrición es mejor, peor, igual? ¿Qué crees? No lo sé, la verdad. Yo creo que hay un poco de todo, porque también depende del por qué estés estudiando nutrición y un poco el objetivo que tengas. Porque sí que, a ver, la teoría nos dice que si tú tienes conocimientos es fácil aplicarlos, pero es que luego como al final
Casa de herrero, cuchillo de palo. Claro, puedes no aplicarlos, ¿verdad? A ti mismo. Exactamente. Y muchas veces, bueno, a mí misma me pasa que sabiendo los conocimientos de nutrición, pues no, como yo creo que nos pasa a todos, porque al final, esto sí que quiero recalcarlo, los nutricionistas no somos perfectos en alimentación, nosotros comemos como todo el mundo, así que yo creo que habrá de todo. Así que, en teoría, hay más probabilidad de que la gente esté bien nutrida. Pero vaya, que ya nos contará Lucila. Sí, ha salido un poco de todo, chicos, les tengo que decir, ¿eh? Pero bueno, pero ya no les comentaré. No adelantes, ¿no? Que te roban el trabajo. Y Lucía, entonces, volviendo otra vez al tema del TFG, ¿cómo aplicarías esto a la clínica? ¿O lo aplicarías? ¿Primero lo aplicarías? Sí, claro. Bueno, de hecho, justo ya hablaba un poco con Andrea, que para mí la nutrición no tiene sentido si antes no aplico ENFA, ¿no? Que es el método que les comenté, la antropometría que utilizo, porque básicamente me permite hacer un diagnóstico de la persona, ¿verdad? Bien personalizado, objetivo, y a partir de ahí trabajar. Es decir, a partir de ahí hacer el plan, ¿no? El dietoterápico o lo que sea, o el plan dietético que la persona necesite. Sí, la verdad es que nos parece bastante interesante. Así que, ¿quieres comentar algo más del trabajo de fin de grado? Bueno, pero es que si no les voy a contar todo. Es verdad, el resultado lo dejamos para... ¿Te ha gustado hacerlo, por lo menos? La verdad que sí. De hecho, aprovecho para agradecerle a todos los alumnos que fueron voluntarios. La verdad que estuvo muy buena la experiencia. Qué guay, realmente. Nosotros también participamos. Claro, ustedes también participaron. Así que nada, estamos con ganas de ver los resultados. Muy Antes de terminar, Lucila, ¿quieres mandar algún mensaje a la población que te está escuchando? Bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? La importancia de realizar antropometría para tener un diagnóstico nutricional objetivo y personalizado, y no estas dietas de cajón en donde le damos lo mismo a todos. No, a ver, cada persona necesita algo diferente y todos somos diferentes. Por tanto, el plan dietético que va dirigido a esa persona previamente tiene que tener un diagnóstico nutricional. Es un poco la analítica del médico. El médico previamente, antes de hacerte un diagnóstico, te dice, bueno, te haces una analítica o una tomografía o lo que necesite para poder... ¿no? Es una herramienta fundamental para mí la nutrición, realmente. Al final yo creo que también la población necesita nutricionistas y que estén sobre todo disponibles en la sanidad pública. Y es un poco lo que se dice siempre, ¿no? Que tiramos hacia la nutrición personalizada y esto más personalizado que esto. Exactamente. Miden tu estado nutricional y a partir de ahí aplican un tratamiento dietético, pues es estupendo. Exactamente. Pues... nada, muchas gracias, Lucila, por estar aquí con nosotros. Seguro que volverás, porque nos ha encantado tenerte aquí hablando, que tenemos muchos temas también que tratar con ella. Ya nos contarás qué tal tus resultados. Pues hasta aquí el programa de hoy. Recordad que podéis escucharnos cada martes a las 6 de la tarde en la aplicación de Paterna Ahora, o también en Spotify y iVoox buscando Paterna Ahora Radio y los capítulos de Nutromi Radio. También podéis seguirnos en nuestras redes sociales, a Raúl como @rsanpedronutri y a mí como @nutro_miciclo, donde encontraréis mucha más información sobre nutrición. También queremos dar las gracias al realizador técnico, Álvaro González, y una vez más a Lucila por estar aquí con nosotros. Muchas Hasta gracias. La semana que viene. Hasta luego.